Compruébalo por si acaso, pero yo creo que sí. Dale. Ya. Bien, tenemos el ascensor. El ascensor está dividido en tres tramos. El movimiento del ascensor, cuando uno pulsa, el ascensor acelera hasta que llega a una velocidad constante, ¿de acuerdo? Después mantiene durante un largo periodo esa velocidad constante y al final frena. ¿Qué quiere decir? Que empieza con una aceleración, en este caso el problema 1,5 metros por segundo al cuadrado. Después tiene el segundo tramo donde la aceleración del ascensor es cero y en el tercer tramo el ascensor frena para parar. ¿Qué pasa con el tornillo? Hemos dicho que hay un tornillo que cae del techo y va hasta el suelo, ¿de acuerdo? ¿Qué le pasa al tornillo? ¿Qué aceleración está sufriendo respecto al suelo? ¿Qué movimiento está respecto al suelo? Pues la aceleración del tornillo respecto al suelo se suma la aceleración del ascensor, ¿de acuerdo?, más la de la gravedad y nos queda 11,31, ¿vale? ¿Por qué se suma? Porque el tornillo y el suelo se están acercando, ¿de acuerdo? Al acercarse, ¿de acuerdo?, cada uno va en dirección contraria, ¿de acuerdo? El tiempo y la aceleración que sufre el tornillo respecto al suelo aumenta, ¿de acuerdo? Porque el ascensor está acelerando. En este momento, aceleración cero. Con lo cual, aceleración cero, el tornillo va a sufrir solamente la aceleración de la gravedad y va a caer como en esta habitación y en cualquier sitio que estemos sin aceleración. La velocidad, como no tenemos aceleración, se va a mantener constante. Todo el tramo, los cálculos de movimiento de ascensor, en este caso, la velocidad es constante. Tercer tramo, freno. Velocidad final, tiene que ser cero. ¿De acuerdo? Lo mismo que esta inicial es cero. ¿De acuerdo? La final del ascensor es cero porque si no, no podemos bajarnos. Tenemos una aceleración negativa. El ascensor va a frenar, va a empezar el movimiento con velocidad de 4,5 metros por segundo y va a acabar con una velocidad final de cero. La aceleración, que es lo importante y lo que es crítico aquí, es negativa, con lo cual el tornillo, con respecto al suelo, ¿de acuerdo?, su aceleración va a bajar respecto a las demás, ¿de acuerdo? Porque el tornillo, cuando sale, el suelo va frenando, se le va escapando, digamos, ¿de acuerdo? Con lo cual la aceleración va a ser menor y va a tardar más tiempo en llegar. Aquí están los cálculos. Tenemos que aceleración en metros por segundo va a estar acelerando durante 3 segundos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Teniendo una altura de ascensor de 2,7. Entonces, con la fórmula tradicional, empezamos en 0, tenemos una velocidad inicial de 0, con lo cual solo nos quedamos con este término. Un medio de aceleración, que es 1,5, por el tiempo 3 segundos al cuadrado. Y así nos va a ver cómo se está moviendo el ascensor. Y va a recorrer 6,75 metros. ¿Y qué velocidad va a llegar? Pues usamos esta fórmula. Velocidad final igual a velocidad inicial más esa aceleración. Velocidad inicial, 0. Aceleración, 1,5 por 3. ¿De acuerdo? 4,5. 3 por 1 y 3 por 5. Vale, 4,5. Entonces el ascensor a los 3 segundos ha recorrido 6,75 metros y ha llegado a una velocidad de 4,5 metros por segundo. Vale. ¿Qué pasa con el tornillo que cae en ese momento? El tornillo va a notar o va a sufrir una aceleración que, como hemos dicho antes, se va a sumar a la gravedad para ver el encuentro entre el tornillo y el suelo. Con lo cual, en ese movimiento vamos a tener una aceleración de 11,31, es decir, 1,5 del ascensor más 9,81 de la gravedad. ¿De acuerdo? Y esa va a ser la aceleración que va a sufrir el tornillo. Bien, la distancia que va a recorrer, es decir, el tornillo siempre sale del punto inicial, de 0. La velocidad inicial del tornillo respecto al suelo es 0, ¿vale? Porque los dos se mueven a la vez. Y solo modifica el movimiento la aceleración. Antes la aceleración, la que hemos dicho antes, despejando t al cuadrado aquí, sale raíz cuadrada de la distancia, que son 2,7 metros,
por 2 del medio este, que pasa al otro lado multiplicando, y la aceleración, que son 11,31. Entonces nos da que está cayendo el tornillo durante 0,69 segundos. Nos vamos aquí y, ¿de acuerdo? Vemos la velocidad con la que impacta el tornillo en el suelo, a 7,8. Segundo tramo, hemos dicho segundo tramo, aceleración 0. Aceleración 0, va a estar subiendo durante 5 segundos, ¿de acuerdo? A una velocidad de 4,5 metros por segundo, que como tenemos aceleración 0, esta velocidad se va a mantener durante todo el rato. Muy fácil. ¿Cuánto recorre el ascensor? Pues usando esta fórmula. Y si solo nos preocupamos del segundo tramo, es decir, decimos que el parte desde el 0, en el segundo tramo le decimos a esto 0, y sabemos cuántos metros ha recorrido, que son 22,5 metros. Si le sumamos los metros anteriores, ya sabemos que hemos recorrido, que el recorrido en el segundo tramo, el primero y el segundo, son 29,25. Esto también se puede hacer sustituyendo aquí 6,75 y aquí nos daría directamente 29,25. Eso lo pueden hacer como quieran, pero yo creo que aquí queda más sencillo. ¿Qué pasa con el tornillo? Como la aceleración del ascensor es 0, el tornillo cae normal con la gravedad, absolutamente normal, ¿de acuerdo? Y tiene que recorrer 2,70 metros, 2,7 metros, con la aceleración de la gravedad. Tarda 0,74 segundos, tarda más que en el primer tramo, y la velocidad de llegada al suelo es menor que la del primer tramo, 7,80 sobre 7,26. ¿Por qué? Porque el suelo no se acerca. ¿De acuerdo? Caen los dos a la misma velocidad y la aceleración del tornillo es la aceleración de caída libre. Bien, el ascensor frena. Tenemos una aceleración negativa. Empezamos con 4,5 metros por segundo, es decir, el segundo tramo se ha mantenido la velocidad constante durante todo el rato y a partir de 4,5 metros por segundo empieza a frenar hasta una velocidad final de 0. ¿De acuerdo? Usando eso de velocidad final 0, velocidad inicial 4,5 y poniendo aceleración del ascensor menos 1,2, ¿de acuerdo? Nos da que el ascensor se detiene en 3,75 segundos, ¿de acuerdo? Hasta alcanzar la velocidad final de 0, se detiene. ¿De acuerdo? Sustituyendo aquí lo mismo de antes, aquí x0, podríamos poner 29,25 o podemos poner 0 y luego se lo sumamos, como queráis. Si ponemos 0 aquí, es decir, solo tenemos en cuenta cuánto tarda, cuántos metros recorre hasta frenar, ¿de acuerdo? Recorre 8,44 metros, con la aceleración de 1,2 negativa, el tiempo que hemos encontrado antes, ¿de acuerdo? Con una velocidad inicial de 4,5 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo tarda esos 4,5 con esta aceleración en llegar a velocidad final a 0? ¿Cuánto tiempo tarda en detenerse? Bueno, 8,44. Si lo sumamos a los 29,25, el recorrido del ascensor total son 37,69 metros. ¿Qué le pasa al tornillo? Pues el tornillo le pasa al revés que aquí. Es decir, el ascensor está frenando, cuando sale el tornillo se encuentra que el suelo se está alejando. ¿De acuerdo? Entonces, la aceleración para el tornillo es 1,2 menos la de la gravedad, ¿vale? Que son 8,61. Entonces, es la menor aceleración de todas, con lo cual tiene que ser tarda más, 0,79 respecto a 0,74 respecto a 0,69, 0,79 segundos, y la velocidad de impacto contra el suelo pues tiene que ser menor porque la aceleración es menor. ¿De acuerdo?